Bien, buenas noches mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar en esta tarde, estamos contentos. Yo soy el pastor Walter Fernández, de acá de la iglesia Aposento Alto de las Asambleas de Dios en San Manuel Cortés. Me acompaña mi esposa Sarita Espinal, como también nuestro hijo Walter Adonai, que está con la batería. ¿Va a estar hoy con la batería usted? Bueno, aquí tiene cerca la batería, pero parece que, al parecer no, ¿verdad? No. Hoy es un culto de enseñanza, hoy es jueves de enseñanza, razón por la cual dedicamos más el tiempo al estudio en la palabra, y otros días, como los días domingos, nos dedicamos a la adoración al Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios primeramente y poner este servicio en la mano de Él. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias le damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, la cual pedimos que los bendigas, que los ayudes, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor, en su situación que están pasando. Señor, sabemos que la situación no es nada fácil, pero con tu ayuda, Señor, todo se resuelve. Con tu ayuda, Señor, las cosas funcionan mejor. Padre bendito, por favor, quédese con nosotros en esta noche y permítanos, Padre, poder gozarnos en su presencia en esta hora mientras adoramos y bendecimos su santo nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a meditar un poco en la palabra del Señor. Hoy es jueves de enseñanza, y para dar inicio a este tiempo, vamos a leer en la palabra del Señor en Salmo 42, como un salmo introductorio. Lo vamos a hacer al programa de esta noche. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa debería ser una oración frecuentemente en nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún hay tiempo para alabar a Dios. Eso es lo que dice ahí ese pasaje tan maravilloso que encontramos en el Salmo capítulo 42. Bienvenida, hermana, bienvenido, hermano. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Gracias porque buscó como una mejor opción conectarse con nosotros y estar aquí acompañándonos. Seguro la vamos a pasar muy bien, nos vamos a edificar mucho en este libro, que es el libro de todos los libros, el libro por excelencia. Esta es la palabra del Señor, la Biblia. Así que quiero invitarle para que adoremos al Señor juntos un momento. Creo que nuestro hijo tiene alguna música por ahí para colocarla. Y bueno, vamos a comenzar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay un canto de Marino que dice: susténtame, Señor,
y vamos a cantarlo. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. Señor, susténtanos, susténtanos, oh Dios. Sí, Señor, denos la fortaleza que necesitamos. Dígale al Señor, dame fuerza, Señor, dame aliento. No te olvides, Señor, porque débil soy, Señor. Dame fuerza, Señor. Oh, sí, dígale al Señor en esta noche. Oh, sí, Señor. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, susténtame, Jesús. Dígale, Señor, dame fuerza, Señor. Dame aliento, Señor. No te olvides, Señor. No te olvides, Señor, de nuestro clamor. Oh, sí, Señor, esa es nuestra oración a ti en esta noche. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Susténtame, Jesús. Dígale con sus propias palabras en esta noche. Susténtanos, Señor. Susténtanos, Jesús, en esta noche. Oh, Dios, ten misericordia de nosotros. A ti acudimos, Señor, porque solamente en ti encontramos refugio, en ti encontramos esperanza. Señor, en ti encontramos la fuerza que necesitamos. No te olvides, Señor. Oh, sí, Señor, no te olvides de nosotros. Oh, sí, Señor. No me olvides hoy de cuando soy. Oh, sí, Señor. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. Ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador. Susténtanos, Señor, y danos fortaleza. Oh, sí, Señor. Susténtanos, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traiga sustento a mis hermanos. Tómales, oh Dios, de su mano. Su palabra dice, Señor, que la oveja que está en su mano nadie la va a poder arrebatar, Señor. En el nombre de Jesús. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Quiero regresar. Dame fuerza, Señor. Esa debería ser nuestra oración de todos los días. Decirle, Señor, danos fortaleza, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, gracias, Señor. En esta hora, Señor, venimos ante el trono de la gracia. Venimos, Señor, con el fin de adorarle, de glorificarle, porque usted es bueno, Señor, porque usted es maravilloso. Oh, Dios eterno, Dios maravilloso. A ti, Señor, venimos a adorar. A ti, Señor, venimos a exaltar en esta noche. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, bendito Dios, venimos a adorarle, Señor. Venimos a glorificarle. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, sí, Señor. Oh, nos acercamos confiadamente, Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Revelando tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Amén. Al que está sentado en el trono sea la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Bienvenida, bienvenido. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Le agradecemos de verdad por su fiel sintonía a la programación que hemos preparado exclusivamente para usted los días jueves, que son jueves de enseñanza. Este es un tiempo en el cual tocamos algún tema de la vida cristiana y bueno, le damos desarrollo a través del estudio bíblico. Quiero comentarle que en esta ocasión Dios ha puesto en nuestro corazón preparar una serie de estudios bíblicos y se llaman Los Cristianos. ¿Qué creemos los cristianos? Eso precisamente se trata de las doctrinas de la fe cristiana. ¿Qué creemos los cristianos en cuanto a Dios, al Espíritu Santo, en cuanto a la Biblia, a la iglesia? El jueves pasado dimos inicio y tocamos el tema, ¿qué creen los cristianos y los pobres? O sea, los cristianos y los pobres, ¿cuál es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos frente a tan grande necesidad, mayormente hablando de los pobres? El día de hoy vamos a tocar un tema y se llama los cristianos y la iglesia. Sí, vamos a ver si don Necesito me lee allá, por favor, donde están los cristianos y
¿Cuál es el siguiente tema que sigue? ¿Para el próximo jueves? Dios Ajá. le habló por Vamos las a... finanzas. Bien, vamos a estar hablando el próximo jueves acerca de las finanzas. Vamos a estar hablando todo acerca de las finanzas, de cómo ser buenos mayordomos de nuestras finanzas. De eso vamos a estar hablando el próximo jueves. Y no se preocupe, no vamos a estar cobrando diezmos ni ofrendas. Pero sí vamos a hablar de finanzas, de cómo ser buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué sigue? ¿Qué tema sigue después? Después, la política. La política, los cristianos y la política. ¿Qué creemos los cristianos en cuanto a la política? ¿Cuál es nuestra posición en cuanto a la política? Eso lo vamos a estar viendo el siguiente jueves. Y el siguiente jueves, La paz. la paz. Vamos a estar hablando de todo lo que conlleva obtener la paz de Dios, experimentar la paz de Dios y todo lo que tiene que ver con la paz. Vamos a estar hablando. Y así una gran diversidad de temas que vamos a estar tocando hasta el mes de diciembre. Vamos a llegar. Son 23 temas, son 23 jueves. Un tema cada jueves. Así que invitados desde ya a todos y gracias porque algunos tienen la iniciativa de buscar ya en su libreta, ¿verdad? Anotar ahí y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo hacen así. Vamos entonces el día de hoy a tomar la palabra del Señor como nuestro estandarte y el estudio que traemos acá. La doctrina de la iglesia, igual que todas las demás doctrinas de la Biblia, son temas muy importantes en la Biblia. Porque mucha gente se congrega en la iglesia y no sabe por qué se congrega en la iglesia, ni sabe qué es la iglesia. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, ya que la iglesia es tanto un organismo como también es una organización. Un organismo es porque es compuesto por personas y una organización porque tiene toda su estructura, ¿verdad? Entonces, hay quienes que dicen, no, es que la iglesia soy yo. Sí, pero la iglesia es también una organización. O sea, está bien, es un organismo, que es usted como organismo, pero también es una organización, ¿verdad? Es algo que existe en un lugar. Y ese lugar nosotros le llamamos iglesia, ese lugar le llamamos templo, el lugar le llamamos, en algunos lugares le llaman santuario, en otros lugares le llaman simplemente un centro, otros le llaman como un tabernáculo, como se le llamaba en el Antiguo Testamento. Otros lo llaman también como, bueno, dicen, yo asisto a X lugar. Y ahora ya hay algunos que hasta pena les da decir iglesia, entonces ya dicen CCA, CCI, CCO, CCU y a ver qué nomás. Hablando de que son centros cristianos, entonces usan ese término. Se ha dicho que la iglesia es un órgano, pero también es una organización, lo que le acabo de mencionar. Como un organismo, la iglesia consiste en un cuerpo de creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido a Jesucristo como dueño y Señor de nuestra vida, y bueno, hemos sido bautizados y añadidos a la membresía de una iglesia. Pero también la iglesia es conocida como una organización. En esta organización, pues se rige por reglas, claro, en su mayoría son humanas, pero son apegadas a las escrituras, ¿verdad? Para un mejor desenvolvimiento de la misión de una organización llamada iglesia. Vamos a ver entonces, de acuerdo a la palabra, la primera vez que aparece la palabra iglesia es en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo que existía era el tabernáculo sagrado o el tabernáculo de reunión y en las tiendas de campaña que se hacían para adorar al Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento sí, ya se habla de la iglesia como una organización en sí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a pedirle a mi esposa que me ayude ahí con la cita bíblica para no perder el hilo de la enseñanza. Y gracias a usted porque va anotando y eso es bueno. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. El tema de que si Pedro era la roca, eso es otro tema, ¿verdad? Más adelante o quizás en otra ocasión lo vamos a estar abordando. Quiero decirle que, en primer lugar, la iglesia no está fundada sobre Pedro, eso hay que tenerlo bien claro, ni tampoco Pedro era el primer papa que existió, eso es una mentira, eso no existe. Es más, Pablo más adelante escribió todas sus cartas estando en Roma y él no menciona en ninguna carta a Pedro. Si hubiese sido el papa, pues seguramente lo hubiera mencionado, ¿verdad? Entonces, pero Pablo no lo menciona en ningún momento. Pedro era un hombre común y corriente. Es más, en los viajes de Pablo tuvo problemas con Pablo porque había una división ahí. Pedro andaba motivando a que practicaran la ley y Pablo le salió al encuentro, dice que lo enfrentó y tuvieron problemitas, tuvieron un choque por ahí, ¿verdad? Y no dice que fue un choque contra el Papa, no, fue contra Pedro, dice, a Pedro fue que apareció ahí. Entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro y yo soy la roca, que yo soy Cristo, y le dice, sobre esta roca, o sea, la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo, quien es la roca de los siglos, dice la palabra. Entonces, tú eres Pedro, yo soy la roca, le dice, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor. Entonces, la advertencia se la da Jesús a Pedro, ¿verdad? Pero no le está diciendo que tú eres Pedro y tú eres la roca y sobre ti voy a fundar la iglesia. No, la iglesia no está fundada sobre ningún ser humano, está fundada sobre Cristo, el cual es la piedra preciosa. La palabra iglesia viene de una palabra griega que se llama eclesía. Eclesía, que deriva de dos palabras que quieren decir llamar fuera de y también llamados hacia fuera. La iglesia cristiana es un cuerpo de creyentes quienes han sido llamados fuera del mundo y están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo. También la palabra eclesía, en otros términos, quiere decir asamblea de llamados. En otros términos también, más populares, hay personas que la han llamado así, la iglesia de Dios reunida como asamblea para llevar la palabra hacia afuera. Eso es el resumen general de todo esto. Por eso, de ahí también salen las palabras estas. Por ejemplo, aquí en San Manuel, la iglesia de Dios. Está bien, viene de eclesía. Y asamblea de Dios, que somos nosotros, también habla de eclesía, que significa asamblea de llamados hacia afuera. Conocer esto es muy importante. Dios no toma por hijo a aquel que ha renunciado al mundo y al pecado. Además, tampoco es hijo aquel que no obedece a Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. ¿Qué queremos decir con todo esto? Para ser creyente, usted tiene que pertenecer a una familia. En primer lugar, usted pertenece a la familia de Dios. Usted recibió a Jesucristo en su corazón y usted tiene a Cristo en su corazón. Bienvenido a la familia de Dios. Pero también usted tiene que asociarse a una familia. Y esta es la familia espiritual de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él la organizó y Él la comisionó de una forma matemática sorprendente. Por ejemplo, Él en primer lugar escogió a uno por uno. Escogió a 12. Luego los envió de 2 en 2, vayan por todas las aldeas. Luego dice que los comisionó ya por 70. Esos 70, más adelante en el libro de Hechos, ya eran 120. Y esos 120 más adelante, Pedro les está predicando y dice que ya eran 3000. Entonces, vemos cómo la iglesia poco a poco va extendiéndose hasta el día de hoy, que ya son millones y millones de personas que se han rendido a los pies de Cristo y sin necesidad de un arma, como lo puede hacer
las Fuerzas Armadas o cualquier Fuerzas Armadas de cualquier país. No, Jesucristo simplemente ha tocado corazones, ha cambiado vidas y mucha gente se ha reconciliado con Dios. Otro punto importante es que desde la Iglesia de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios ha estado trabajando con la Iglesia y la Iglesia ha estado predicando el Evangelio para que todo el mundo conozca el camino de salvación y que todo el mundo conozca a Jesucristo. Ese es el principal objetivo de la Iglesia, es anunciar las buenas nuevas de salvación para los que no conocen de Dios. ¿Cómo se describe la Iglesia en la Biblia? Bueno, se describe como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo se describe la iglesia? Bueno, se describe como un cuerpo, en primer lugar. Un cuerpo en el cual todos somos miembros y en la cual, como miembros, todos somos participantes. Vamos a ver entonces, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. También eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, que habla de los dones espirituales y también habla de que todos somos partícipes de un mismo cuerpo. Pero también, ahí más adelantito, Colosenses 1:18 nos dice de que somos la iglesia del Señor. ¿Qué dice? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es ahí donde nos damos cuenta de que la cabeza es Cristo, no es Pedro, no es Juan, no es nadie más que Cristo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, tenemos diferentes dones. Un día de estos jueves, creo que por el mes de septiembre, nos va a tocar hablar de los dones espirituales. Nos vamos a dar cuenta que hay dones naturales, dones del Espíritu, dones de Cristo, dones ministeriales. Vamos a ver que hay manifestaciones, operaciones. Hay una gran diversidad de formas de cómo trabajar en la iglesia. Cristo utiliza a los miembros de su cuerpo para cumplir su obra en el mundo. Los miembros del cuerpo de Cristo son sus manos, sus pies, aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos una misión especial de parte de Dios, donde nos podemos constituir como los ojos de Dios, la boca de Dios. Nos podemos constituir como la mano de Dios, como los pies de Dios, pero no como la cabeza de Dios. Eso sí no vamos a poder ser jamás, porque la cabeza es Cristo. Muy bien, entonces queda claro quién es el que da las órdenes, ¿verdad? La cabeza es Cristo y razón por la cual Él es el que da las órdenes y Él es el que gobierna la iglesia. La iglesia también se describe, ya dijimos, como un cuerpo, pero también como un edificio. Para ver cómo Dios edifica su templo, Efesios 2:20, ahí atrás. Como un templo, la iglesia es santa y es hermosa, pues brilla con la santidad y la hermosura de Dios. Vamos a ver Efesios 2:20 al 22, por favor. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, si pudimos notar ahí, habla de edificio y habla de templo, ¿verdad? Entonces, la iglesia es conocida como un templo, como un edificio. Es un lugar santo. Hay personas, una vez a mí me preguntaron, hermano, la iglesia donde nosotros nos congregamos es un lugar santo. Sí, porque es un lugar donde los santos son los que se congregan ahí, los que llegamos ahí para ofrecer alabanzas a nuestro Dios, para ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Entonces es un lugar santo, ¿verdad? Es un lugar santo en la cual merece respeto, no por las cuatro paredes, las famosas cuatro paredes que tanto habla la gente, no por eso,
sino por quién está allí al momento de la adoración, al momento de la alabanza, al momento de que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Quién es el que está ahí realmente? Es el mismo Dios, donde dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está en medio de ese lugar. Es más, alguien ha dicho que la iglesia pues no es un lugar así cualquiera, no. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La casa de Jehová es el mismo templo o el lugar donde tenemos acostumbrado reunirnos. Más adelante el mismo David nos dice que él había demandado una cosa al Señor y esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y más adelante el mismo David vuelve a decir que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo anhelaría quedarme en el atrio de la casa de mi Dios que vivir en las moradas de maldad. Así que es una bendición. Los templos, alguien ha dicho ahorita, pues los templos deberían ser triajes, deberían ser de servir para iglesias, para hospitales. Bueno, yo digo que hay hospitales y hay iglesias. Los hospitales son con ese fin de ser hospitales y la iglesia pues tiene un fin común, ¿verdad? Y es adorar al Señor. Claro está que si reúne las condiciones, las instalaciones, pues se podrían prestar perfectamente. Ahora, sí me gustaría, ¿verdad?, que algún día de esos también, que la iglesia no tenga un local donde reunirse, entonces ir a un hospital y decirle, présteme el hospital, queremos convertirlo en iglesia. Vamos a ver si ellos aceptan también, ¿verdad? Yo no estoy en contra, pero sí considero de que es un poco arriesgado, ¿verdad?, el caso de prestar las instalaciones. Una vez pasó esto en Choluteca, un pastor amigo nuestro prestó las instalaciones para un momento que había una situación de emergencia, prestó su auditorio para un albergue. Y bueno, la sorpresa de todo, que 3 días más tarde pues ya no había sonido, no había nada, todo se lo habían robado, hicieron estragos ahí, los baños era un solo desorden, y a todo esto tener que ir a preparar el templo para el domingo. No, hombre, si las paredes estaban rayadas, bueno, había de todo un desorden. Entonces, yo digo que si se guardaran todas las medidas pues de seguridad, pues perfectamente se podría prestar el templo, pero no es ese el objetivo. El objetivo es ser un templo consagrado al servicio del Señor, ¿verdad?, para adorar a nuestro Dios. No hay otro objetivo, ¿verdad? Es más, nosotros somos un poco, alguien podría decir que somos legalistas, pero yo digo que no son los templos, no deberíamos ni de usarlos para vender cosas ahí. Tener, bueno, hoy va a haber sopa de mondongo y en medio de la iglesia quedas ollas. No. Eso no es iglesia. Yo creo que hay que tener cuidado de todo eso. Jesús, cuando entró al templo, Jesús entró con cólera y dijo, esto no puede ser así. Mi casa es casa de oración. No es más que otra cosa que casa de oración. Mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús llegó bien molesto ese día. Y yo creo que tenía su razón. ¿Por qué? Porque él tenía un celo por la casa de Dios. La casa de Dios tenemos que amarla, tenemos que respetarla, tenemos que apoyar la iglesia del Señor. En el libro de Habacuc, Dios llama bastante la atención, y en el libro de Ageo también, Dios exhorta a su pueblo y les dice, ¡qué barbaridad! Ustedes tienen mansiones, dice, donde pueden vivir, tienen casas muy lindas, adornadas y todo, y mi casa está abandonada. No he de tener molestia yo, dice el Señor, cuando ustedes viven pero súper bien. Y la iglesia, yo me asombro a veces que hay iglesias que, bueno, ahorita en estos tiempos, me comentaba un pastor amigo mío, que deben la luz, deben el agua, porque como no hay entradas, digo, ¿y no habrá algún hermanito que se indigne y diga, hey, vamos, es la casa de Dios? No puede estar así la casa de Dios. Yo aquí estando en San Manuel, un día de esos me molesté porque
había un solo desorden en un momento dado ahí. Llovió, los instrumentos estaban mojando, bueno, había varias cosas, entonces eso molesta, me molesta. ¿Por qué? Porque tenemos un celo por la casa de Dios. Si usted ama su casa, tiene que amar a la casa de Dios. Bien, no nos vamos a salir del tema, no se preocupe. Bien, entonces, la iglesia se describe como cuerpo de Cristo, como templo o edificio, pero también se describe como la esposa de Cristo. ¿Sabe usted quiénes somos nosotros? Somos la novia que el esposo viene a buscar. Las escrituras representan a la iglesia como la esposa pura y amorosa de Cristo, la cual espera su venida. Ahora yo le pregunto, una novia, ¿cómo cree usted que va a recibir a su novio? ¿Con vestidos manchados? ¿Sarita? No, ¿verdad? No. Tiene que ser con un vestido blanco, y va una puro. Preparación de mucho tiempo. Exacto. Sí. Y entonces el Espíritu Santo en este tiempo está llamando a la iglesia como la novia del Cordero, que va a haber una boda donde nos vamos a casar con el Señor. Eso va a ser maravilloso. Mateo capítulo 25 lo habla bien claro, desde el 1 hasta el 11. Esta es una descripción de la iglesia que está a la espera de su Señor. Cuando todas las cosas se hayan cumplido, el Señor vendrá por su esposa. Se efectuará una unión inseparable entre Cristo y la iglesia, como entre una esposa y un marido. Así estaremos, dijo el apóstol Pablo en Apocalipsis 21:9 y en Primera de Tesalonicenses también, el capítulo 4, dice, y así estaremos con el Señor siempre. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9. Entonces vemos que la iglesia es descrita como, dijimos ahorita, como el cuerpo de Cristo, como un templo o edificio y como la esposa del Cordero o la esposa de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 21:9? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Amén, la esposa del Cordero, y esa la esposa del Cordero es la iglesia, y la iglesia como es un cuerpo, entonces somos nosotros también, somos la novia que el esposo viene a buscar. Así que ya vimos lo que es la iglesia. Luego, ¿cuál es el orden de la iglesia? En primer lugar, Dios es el autor, Dios es la máxima autoridad de la iglesia. A eso nosotros le llamamos teocracia, teocracia. Hay personas que, está el juego de estas dos palabras, teocracia y democracia. Democracia es donde el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, ¿verdad? Eso se le llama democracia. Y teocracia quiere decir teo, que quiere decir Dios, y cracia, que quiere decir ¿verdad? El poder que se nos da para elegir. En este caso, la iglesia es teocrática. Teocrática quiere decir que es Dios el que la gobierna, es Dios el que da la visión, es Dios el que da la provisión, es Dios el que sostiene la iglesia, es Dios el que la manda, no son los seres humanos. Imagínese usted en una asamblea, todos revueltos que quieren a este pastor, el otro no, el otro sí, el otro no, un solo desorden. No, la iglesia, por eso hay un ser que la gobierna y ese se llama Dios. Entonces Dios es el autor de la iglesia. Luego Dios le da la bendición a los hombres, ahí ya cambia. Ya Dios escoge de aquí, de allá, pone aquí, pone acá. Dios quita reyes, pone reyes. Dios elige y escoge las personas que Él desea que lleven a cabo su obra y que estas personas dependan de Él para poder desarrollar la visión que Él ha puesto. Bien, entonces, el orden de la iglesia, en primer lugar, es que Dios es el autor. Es evidente que Dios es el autor de toda orden en la iglesia. Él provee de pastores, Dios es el que los elige. Por eso
Hay que ver mucho cuidado cuando la gente se revela a hablar de los pastores. Hay que ver mucho cuidado. Es Dios quien los está eligiendo. Y dice la palabra que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces hay que llevar mucho cuidado. Como le dijo la mujer, dijo una mujer por ahí, le dijo a su marido, algo, bueno, creo que la mujer de Pilato fue la que le dijo, hey, lleva cuidado, Pilato, le dice, porque posiblemente estos hombres estén hablándote la verdad. Entonces, lleva cuidado. Es Dios quien administra la iglesia. Con frecuencia Dios se refiere a Cristo como la cabeza y tenemos que tenerlo bien claro, Dios es el que da la dirección. Otro orden en la iglesia es que Dios da un propósito y un orden en la iglesia. La iglesia no es, perdóname la frase, por favor, no tengo una frase más clara, no tengo una palabra más clara, pero la iglesia no es un chiquero que cualquier persona va a entrar y va a hacer lo que quiera a la iglesia. No. Hay un orden, en la iglesia, para ese orden, Dios ha establecido las disciplinas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para conservar el orden. Pablo, hablando de Cristo, dijo que él mismo constituyó, que es lo que leyó mi esposa ahorita, constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué fin lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego también dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de la iglesia precisamente es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y también la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos los propósitos en este orden. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, guardar la unidad del conocimiento de Dios y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos falsos conceptos sobre la iglesia. Primero, tenemos que decirlo, la iglesia no es ningún club social, tengámoslo claro. La iglesia no es ningún lugar para ir a pasear, porque no es ese el objetivo. El compañerismo cristiano es básico dentro de la fe cristiana, pero no vamos simplemente a la iglesia por pasarla bien, porque es un club donde yo me puedo divertir, donde el pastor me hace reír. No, más bien Spurgeon, un gran hombre de Dios de los siglos pasados, él decía, si usted asiste a una iglesia donde lo hacen reír, póngase a llorar. Sí, él decía así, si a usted lo hacen reír, póngase a llorar, porque lo están engañando. El evangelio es confrontativo muchas veces y muchas veces daña. O sea, qué bonito es cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando nos aplauden, nos dicen, excelente, vamos bien. Pero ¿verdad que no nos gustan cuando soca ahí el Señor con la palabra? No nos gusta, ¿verdad? Entonces, el evangelio es confrontativo. Algunos falsos conceptos de la iglesia. Primero, la iglesia no es un club, tenemos que tenerlo claro. La iglesia no es un lugar para ir a divertirse, no es a pasear. Es más, está claro, si la iglesia no es un club ni un lugar para ir a pasear, no es un lugar para ir a exhibir modas, para ir a exhibir peinados, para ir a exhibir aritos. No tiene nada, absolutamente nada que ver como iglesia. Nosotros vamos a la iglesia con tres fines reales. Vamos por exaltar a Dios, vamos por aprender de la Biblia y vamos también por tener comunión con nuestros hermanos. Esos son los tres objetivos de la iglesia. Vamos a ver si me lo pueden decir. Exaltar a Dios. Ajá. Y aprender de la palabra. Sí. Y tener comunión con los hermanos. Así es. Muy bien. Sarita es pilas. Así que ese es el objetivo de la iglesia. Cuando vamos a la iglesia vamos a exaltar a Dios, no a nadie más.
Es alarmante escuchar como gente que dice, sí, mi pastor, que mi padre espiritual y un montón de cosas. No, no, no. Si tenemos que exaltar a alguien, tiene que ser al Señor, ¿verdad? A Dios. Vamos también por aprender de la palabra. Eso es que vamos a la iglesia. Y la otra, pues tener comunión con nuestros hermanos. Pero no es exhibir modas, no es club social, ni mucho menos hacer negocios, no es eso, no. Alguien ha dicho, hermano, pero es que hay que hacer actividades porque estamos construyendo el templo. Si Dios da la visión, da la provisión. Y no le podemos ayudar a Dios, no es necesario, no le podemos ayudar a Dios. Usted queriendo recoger 200 lempiras y Dios mandándole 1000. O sea, Dios es un Dios que provee. Todo lo que usted necesita, Dios lo provee. Otra cosa que tenemos que tener claro es que la iglesia no es una organización política. No, nosotros somos apolíticos. Nosotros no le vamos a ningún tipo de corriente. Quizás en un momento dado, el momento que nos toque ir a ejercer el sufragio, si es que podemos ir y si es que queremos ir, ese ya se juega el papel patriótico de cada quien. Como ciudadanos hondureños nosotros vamos y ejercemos el sufragio, pero no estamos obligados, según la Biblia, a votar. No estamos. Alguien dice, pero es pecado. No, pecado es infracción a la ley de Dios, ¿verdad? Y en la ley de Dios no aparecen las elecciones, no aparece nada de lo que es política. La iglesia no es una organización política. Si usted considera que va a ir a la iglesia y desde ahí va a hacer el lanzamiento a ser alcalde de San Manuel, no, está muy equivocado. La iglesia no es para eso, en ningún momento, no. No lo digo porque si alguien llega a la iglesia y tiene aspiraciones políticas. Es más, si alguien llega a la iglesia y tiene aspiraciones políticas, yo le digo, qué bueno. Necesitamos hombres creyentes, hombres maduros, hombres que honren al Señor como honró José allá en el palacio de Faraón. Sí, está bien, pero por favor no vaya a cambiar como hizo Esaú, que por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Y el miedo que nos da a nosotros precisamente ese es, porque ya tenemos conocimiento de años que todos los que llegan muy bien, pero después, bueno. Vamos a estar hablando de la política de este jueves que viene al siguiente jueves. Así que, ¿verdad? La política queda fuera del campo de la iglesia. La iglesia no es, perdóneme esta frase, pero la iglesia no es colega del Estado, cogobernando con el gobierno. No se puede. La iglesia es una cosa, el Estado es otra. Tampoco es maestra del Estado, aunque algunos creen que debe ser como la iglesia consentía ser en los días de Constantino, cuando unió la iglesia y el Estado. Eso no se puede hacer. ¿Que debemos de orar por el Estado? Sí, hay que orar por todos ellos, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Es un reino espiritual dedicado a propósitos espirituales, no políticos. Otro falso concepto de la iglesia es que, tenemos que decirlo, que la iglesia, que la iglesia no es un lugar para sentirse alegre. Usted va a ir a la iglesia solo porque ahí me hacen reír. No. La iglesia usted va porque quiere tener un encuentro personal con Jesucristo. La iglesia es como un hospital donde si usted va quebrantado, usted va necesitado, Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma, Dios sana también. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del evangelio para ingresar a la iglesia? Sencillo, haber aceptado a Jesucristo como dueño y señor de su vida. Luego de eso, existen denominaciones. Denominaciones son organizaciones humanas, ¿verdad? Que tienen diversidad de nombres, ¿verdad? En este caso nosotros pertenecemos a una denominación, se llama Asamblea de Dios. Aquí tenemos amigos conectados. Vamos a ver si veo ahí un amigo que es de la Iglesia Bautista. Hay adventistas, hay un montón de nombres, de denominaciones, que dentro de las mismas denominaciones
hay algunas reglas, algunos reglamentos que hay que cumplir, por ejemplo, bautizarse, bueno, hay otras cositas por ahí, pero lo más importante solamente es la fe. Dice que el carcelero de Filipo le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ya estuvo, ¿verdad? El arrepentimiento genuino de una persona es básico, luego viene la conversión y la obediencia. Entonces, otro punto importante es que Dios es el que gobierna la Biblia, perdón, Dios es el que gobierna la iglesia a través de la Biblia. Tenemos que tener claro, nosotros somos de los que creemos que este libro maravilloso llamado Biblia, esta es la revelación de Dios al mundo. No tenemos otra revelación más. Alguien dice, hermano, pero es que yo ando buscando una palabra fresca. Bueno, aquí está. Esa es la Biblia. La Biblia es una palabra fresca. Hermano, pero es que es un poco aburrido. Aburrido es usted, no es la Biblia. No, la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, si usted quiere una palabra fresca, primero refresque su memoria y después lea la palabra. Todo lo que Dios tenía que decirnos está a través aquí en la palabra. No con esto vamos a ser legalistas y decir, es que Dios solo habla solo a través de la Biblia. No estoy diciendo que Dios solo así habla. No, Dios tiene una gran cantidad de formas de hablarnos. Nos puede hablar inclusive a través de un hermanito. Nos puede hablar a través de una lección. ¿Ah? De un animalito. De un animalito, exacto. Si en la Biblia encontramos. Yo una vez iba a hacer ejercicio a un campo y Dios me dijo que no fuera. Y yo dije, no, pero es que yo quiero ir. Que no vayas, te digo. No, es que yo voy a ir. Ahí nomás saliendo de la casa por cruzar la calle me doblé el pie. Ahí nomás me fracturé. Entonces, muchas veces Dios nos habla con pequeñas cositas y nosotros no entendemos. Pero mis amados hermanos, si usted busca una revelación, no vaya donde el profeta, no vaya donde el apóstol, porque es mentira. Todo lo que le van a hablar tiene que ser basado siempre en la Escritura. Y si le hablan algo fuera de la Escritura, no les crea. Ya puede venir un ángel del cielo, pero usted no debe de creerles, porque todo lo que Dios tenía que decirnos está en su palabra. También es importante mencionar que Dios es el que gobierna la iglesia por medio de hombres fieles, hombres que han sido llamados por Dios al pastorado. Y damos gracias a Dios, como dijo Pablo en 1 Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es glorificar a Dios en primer lugar. No llevamos gloria a nadie, a absolutamente nadie. Sí, claro que es alentador escuchar a un hermano que le dice, pastor, qué bien lo hizo, pastor, excelente, me gusta cómo va la iglesia, pastor, vamos, échele, excelente, pastor, aquí estamos para apoyarle, está bien. Pero ahora, si usted empieza a exalzar al hombre, ahí está cometiendo un gravísimo error. No a nosotros, sino al nombre del Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros como pastores tenemos que llevar mucho cuidado en siempre darle toda la gloria al único que la merece. Porque no la comparte con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. La misión de la iglesia es glorificar a Dios. La misión de la iglesia es servir a la gente. Si la iglesia ya no sirve, pues no sirve. Así es sencillo, y lo vuelvo a repetir. Si la iglesia no está sirviendo, pues no sirve. No sirve. Llámele cualquier otro nombre menos iglesia. La iglesia está para servir. Nosotros decimos que hemos sido bendecidos para bendecir. Servimos con el fin de poder servir a los demás. Para eso hemos sido llamados a servir. Y esto no es tarea del pastor. Qué bien que Dios nos dio la bendición a nosotros de llevar provisión a los necesitados. Pero también es su deber, como usted, como iglesia, que usted también debe de ayudar a los necesitados. La misión de la iglesia es glorificar a Dios, es servir a la gente, es promover el crecimiento espiritual de los creyentes.
pastor que siempre habla de discipulados y estudios bíblicos. Claro, porque ese es el objetivo de nosotros. Esa es la misión de la iglesia. Es equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la misión de la iglesia. Ese también es promover el crecimiento, ¿verdad? Espiritual de todos los creyentes. Hay otro punto importante. ¿Cómo usted puede ayudar a su iglesia? ¿Cómo usted puede ayudar a su iglesia? Primero, siéndole leal a Cristo y a sus hermanos. O sea, presentando un testimonio íntegro, santo, consagrado a Dios, apartado del mal, dentro y fuera de la iglesia. Tiene que aprender a apoyar su iglesia, siendo leal a Cristo y a sus hermanos. La otra es asistir a los cultos de la iglesia. No una vez allá al mes, no. Y por favor, ahorita ya llevamos 4 o 5 meses de no estarnos congregando, pero ojalá de que cuando se abra la iglesia no vaya a decir, bueno, dentro de 5 meses regreso. No. La otra cosa, la iglesia necesita el apoyo suyo, aún estando cerrado el templo. Admiro mucho a un pastor, no voy a mencionar su nombre, pero admiro mucho a un pastor amigo nuestro en Tegucigalpa. Ese hombre ha sacado la iglesia todos los días. Ellos están orando en los hospitales. Ellos andan repartiendo comida al necesitado. Sabe que el sábado llevaron una gran cantidad de mesas y en todas ellas pusieron aquella enorme cantidad de platos, 300 platos de comida para todo el hospital escuela. O sea, digo, qué lindo, qué maravilloso. Así deberíamos de estar nosotros como iglesia. Deberíamos de estar trabajando. Si no puede decir amén, diga por lo menos ¡ay! ¿Cómo usted puede apoyar a la iglesia? Siendo leal a Cristo y a sus hermanos. La otra es asistiendo a los cultos. La otra, orando. Orando no solamente por usted, no solamente repitiendo la oración de la cabra. Dame, bendíceme, satúrame, límpiame, ayúdame, protégeme. Esa es la oración de la cabra, todo No, es también orando por el hermanito, por la hermanita, orando por sus hermanos de la iglesia. Sabe que yo extrañamente, recientemente hice una oración, Padre, ya días no veo al hermano tal y tal. Padre, bendícelo ahí donde está, Señor. Ahí donde está mi hermano, ya días no lo veo, lo extraño. Extraño a mi hermana, Señor, la hermana que cantaba aquellos coritos tan lindos, la extraño. Entonces, debemos de orar. También, ¿cómo debemos apoyar la iglesia? Dando. No pidiendo, dando. Dando. ¿Y dando qué? Bueno, nosotros los que ya conocemos sabemos de que Dios nos ha bendecido y que hay una parte que nos pertenece a nosotros y otra parte que al Señor le pertenece. Y eso es claro, eso está ya más claro que el cloro, ¿verdad? Que la 10ª parte es del Señor y tenemos que apartarla para el Señor. Alguien me dijo recientemente, pastor, yo me retiré de la iglesia porque allá en la iglesia yo no estaba diezmando y entonces el pastor me dijo que yo era una ladrona. ¿Y usted qué opina de eso, pastor? Yo no estoy diezmando y el pastor me dijo que yo era una ladrona. Entonces yo solo le dije, mire hermana, solo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se le llama a una persona que toma lo que no es de ella? Ah, sí, es una ladrona. Bueno, sencillo. No le digo más palabras. Cuando nosotros nos comemos lo que no es de nosotros, somos ladrones. Así de sencillo. Pero bueno, dando. ¿Qué podemos dar? Bueno, el apoyo de la iglesia, el sostenimiento de la iglesia depende de nosotros como creyentes. A nosotros no nos apoya el gobierno, no recibimos remesas del extranjero, en lo absoluto. No hay quien nos apoye. No hay impíos que nos apoyen, no. Entonces, ¿quién va a apoyar la iglesia? Tiene que ser la iglesia misma, tiene que ser los miembros de la iglesia. Todos tenemos que apoyar. ¿Y por qué?
¿Y es que Dios necesita dinero? No, Dios no necesita el dinero. Él es multimillonario, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero sí, Él quiere ver la obediencia en nosotros. Quiere ver la generosidad en nosotros. La Biblia dice que vamos a ser bendecidos a medida que nosotros demos. Porque dando es como recibimos y mayor gracia es dar que recibir. Así que debemos de apoyar a la iglesia. Apoyar la iglesia, apoyar al pastor de la iglesia, apoyar a los pobres de la iglesia. Y luego sálgase de la iglesia, apoyar a los pobres de su comunidad también. Entonces tenemos que apoyar la iglesia dando. Y la otra de las cosas, y con esto termino, es predicando. ¿Cómo usted puede apoyar la iglesia? Ya dijimos, siendo leal a Cristo y a sus hermanos, asistiendo a los cultos, orando, dando y también predicando la palabra. Hay dos formas de predicar. Hablando de predicar afuera, hay dos formas. Una es voluntaria y la otra es obligatoria. La voluntaria es hablarles de Cristo, eso es voluntario. La obligatoria es demostrando a Cristo. Eso es obligatorio. Con su testimonio. Que otras personas vengan al conocimiento de la verdad a través de su buen testimonio. No que digan, usted es el pastor. Usted es el pastor de esa iglesia. Viera, hermano. No, ahí es una vecina, viera, la hermanita aquella. No. Y gracias a Dios, hasta el momento en la iglesia de San Manuel no hemos visto esto. Aquí todo el mundo dice, qué linda iglesia. Qué linda gente la que se congrega allí y gloria a Dios por ello. Eso nos anima, eso también nos motiva. Así que mi hermano, mi hermana, en esta noche hemos visto el tema acerca de los cristianos y la iglesia. ¿Qué creemos los cristianos en cuanto a la iglesia? Y qué bueno que usted estuvo pendiente de la enseñanza de esta noche, agradeciéndole de verdad por este tiempo y bueno, animándole. Estamos en una situación difícil, nunca antes visto, esto nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Y bueno, estamos confiando en el Señor. Ya las autoridades posiblemente den el sí de que se puedan abrir los templos. Nosotros todavía no vamos a abrir los templos, el templo Aposento Alto aquí en el barrio Las Delicias, no lo vamos a abrir porque en primer lugar no sentimos de parte de Dios que sea el tiempo para abrirlo. Y segundo, no podemos exponer a nuestros hermanos para que de una u otra forma haya un rebote de esa pandemia, salgan infectados, nos llevamos de encuentro a un montón de gente infectada y aparte de eso enemigos de la iglesia que nos van a atacar porque no tomamos las medidas. Pero entonces, por los momentos no nos estamos reuniendo, pero sí queremos pedirle a usted como miembro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, que por favor nos siga apoyando. Nosotros desde aquí vamos a estar apoyándoles. Les apoyamos todos los días. Nosotros no tenemos hora para dormir ni hora para descansar. Extrañamente a veces yo me duermo a las 9 de la mañana y me levanto a las 11 o a las 2 de la tarde y a las 3, porque en la noche pasamos orando por usted, en la noche pasamos preparando estos temas, pasamos ahí buscando de Dios y entonces o a veces lo hacemos en la madrugada, a veces lo hacemos en la noche. Entonces de nuestra parte aquí vamos a estar para apoyarle, pero sí queremos que nos apoye como iglesia en todos los aspectos. Como iglesia hay una responsabilidad grande de todos nosotros como hijos de Dios y como hermanos y hermanas de la iglesia Aposento Alto, Asamblea de Dios aquí en San Manuel Cortés. Si usted no pertenece a nuestra congregación, pero usted pertenece a una iglesia, queremos decirle que le sea fiel a Dios, séale fiel a su pastor ahí, ayude a su pastor, apóyelo, apoye esa iglesia la necesita a usted, lo necesita a usted. Entonces apoye esa iglesia. Y si usted no se congrega en ninguna iglesia, yo digo, ya estuviera comiéndose las uñas para ver dónde hay una iglesia abierta
Porque usted necesita buscar de Dios. Usted necesita reunirse con sus hermanos. Hay mucha gente que dice, no, yo no necesito la iglesia, aquí me voy a congregar yo solo. No se puede. Imagínese usted, hay una fogata, están todos los leños ahí echando la llama. Si usted saca un leño, ¿va a poder hacer llama en otro lado? No va a poder, ese leño se va a apagar él solo. Entonces, busque una iglesia donde reunirse. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos alarmantes, preocupantes, que lo más alarmante de todo sería que usted se vaya a una eternidad sin Dios. Es alarmante las noticias y ver cómo este coronavirus está llevando a tanta gente, pero así, ¿ves? De la noche a la mañana. O sea, un amigo nuestro andaba haciendo ejercicios el día sábado, el día domingo lo internaron, el día lunes no soportó y hasta ahí nomás llegó. O sea, 2, 3 días y ya. Vale más que él ya era un hombre de Dios. Entonces, le animamos a que busque de Dios. Busque de Dios. Y gracias por este tiempo. Hoy estuvimos viendo los cristianos y la iglesia. ¿Qué creemos los cristianos acerca de la iglesia? Para el próximo jueves tenemos el tema de las finanzas. Vamos a estar hablando de los cristianos y las finanzas. ¿Qué creemos los cristianos acerca de las finanzas? Vamos a estar tocando ese tema el próximo jueves, domingo le iba a decir. Y bien, invitándoles para el domingo también, nuestro culto general a las 6 de la tarde. El domingo tenemos algo especial de parte de Dios para usted. Ya no es una enseñanza, sino un mensaje que seguramente también es una palabra que va a edificar su vida. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Gracias a todos de verdad. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan una feliz noche y que puedan descansar muy bien. Gracias. Buenas noches.